Hola, hoy vamos a aprender a rotar objetos en Tinkercad. Para ello tomaremos como inspiración los dados que sirven para contar historias. Como siempre os recomiendo cambiar a vista plana ortogonal pulsando este botón. Como vamos a crear un dado, sacaremos un cubo como forma básica a nuestra escena. Yo le voy a cambiar el color. También voy a cambiar algún otro parámetro. Por ejemplo, yo quiero que mi cubo tenga las esquinas ligeramente redondeadas. Para ello, toco el parámetro radio, pinchando y arrastrando. También puedo hacerlo con mayor precisión tecleando en la casilla. Yo le voy a poner un 2. En cuanto a las dimensiones de mi cubo, voy a variarlas un poquito. Por ejemplo, 26 por 26 por 26, para que sea un poquito más grande. Ahora vamos a personalizar las caras de mi cubo. En mi caso quiero que sea un cubo de acción, con lo cual voy a personalizarlo con diferentes verbos. Para ello, saco una forma básica texto a mi escena. Personalizo mi texto. Por ejemplo, en el cuadro texto escribo un verbo de acción. Cambio la fuente. Os recomiendo una fuente lo más sencilla posible. Cambio las dimensiones de mi texto. Yo le voy a poner 2 milímetros de altura. No cambio ninguno de los otros parámetros. Ahora voy a pasar a vista superior y cambiar el tamaño de mi texto. Recuerda que tiene que caber en un dado y que mi dado divide 26 por 26. Voy a crear otros 2 textos más. Por ejemplo, copio y pego. Desplazo un poco y modifico el texto con otro verbo. Vuelvo a seleccionar, copio y pego. Crea un nuevo objeto, solo que desplazado un poco. Ahora voy a situar mis verbos en las caras de mi dado. Comienzo con el verbo correr. Voy a situarlo en la cara superior. Para ello, primero lo desplazo en el eje vertical el tamaño del dado, es decir, 26. Vamos a vista superior, pinchamos y arrastramos para situarlo encima del dado. Como veo que todavía está muy justo de tamaño, voy a girarlo encima de la cara. Para girar, selecciono los tiradores de giro. Como ves, aparecen 2 círculos de ayuda al giro, uno dividido en segmentos y otro no. Si pincho y arrastro por la parte de dentro del círculo dividido en segmentos, el giro se realiza en saltos definidos. Si lo hago por la cara exterior, el giro se ejecuta de grado a grado. También cabe la posibilidad de pulsar dentro de la casilla que nos marca el ángulo de giro y teclear nosotros el giro. Si vemos que todavía nuestra pieza queda muy grande, este texto queda muy grande, podemos ajustar el tamaño a mano. Vamos ahora con el resto de los textos. Para ello, el verbo saltar quiero situarlo en la cara frontal. Voy a girar, pero en vez de girar con respecto al eje vertical, voy a girar con respecto a uno de los ejes horizontales. Por ejemplo, yo quiero girarlo 90 grados. Me sitúo en vista superior para poder pegar el texto a la cara del dado. Ahora voy a vista frontal, subo el texto y si quiero lo roto. Ajusto tamaño si es necesario. Vamos con el último de los textos, que es
reír. Procederé de la misma forma. Quiero rotarlo 90 grados en torno a uno de los ejes del plano. Me sitúo en vista superior para pegarlo a la cara correspondiente del dado. Ahora, desde vista derecha, coloco verticalmente mi texto y lo giro si lo considero necesario. Ajustamos el tamaño. Ya tenemos 3 caras de nuestro dado personalizado. Podemos unir todas nuestras formas dándole a la tecla agrupar. Si le decimos que queremos que el grupo sea multicolor, se seguirán viendo las letras de diferente color. Espero que os haya gustado. Nos vemos.